Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio con nuestra charla del día de hoy. Queremos darle la bienvenida a todos los y las asistentes, así como a nuestro ponente Enrique de la Madrid por su asistencia al evento de la Semana de la Democracia organizado por la FETEC Campus León. Mi nombre es Montserrat Ruiz Marín, estudiante de la carrera de Arquitectura y los estaré acompañando a lo largo de esta conferencia. Cedo la palabra al presidente de la FETEC, Óscar Rodrigo Cruz Ángel, que nos dirigirá un mensaje. Hola a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia México ante el mundo y su coyuntura en el marco de esta Semana de la Democracia en su primera edición. Soy Rodrigo Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey Campus León, y me da muchísimo gusto saludarles. Me gustaría platicarles que como FETEC es nuestra misión y nuestra meta día a día ser un órgano representativo digno de ustedes, asegurar su vivencia memorable y capitalizar la identidad TEC dentro de la institución, pero también afuera dentro de nuestra comunidad y nuestra ciudad. Eso es lo que nos mueve, lo que nos motivó a hacer esta jornada interuniversitaria de la que hoy todos nosotros somos parte. Un evento organizado por estudiantes para estudiantes. Un proyecto que es de nosotros. Me gustaría agradecer de corazón la presencia y participación de Enrique de la Madrid, de Viviana Barquero, directora de la Escuela de Diseño, y a todo el comité organizador que hace esto posible. Gracias, Enrique, por creer en el proyecto, por creer en nosotros y por decidirte ser parte de esto. Estoy seguro que tu experiencia y testimonio nos servirá ahora nos servirá como ejemplo de cómo ser ciudadanos comprometidos, participativos, responsables, y ahora desde esta parte del diseño, de las artes creativas, pero sin olvidar el humanismo que como TEC nos caracteriza y que ahora es nuestra responsabilidad compartir con nuestra comunidad. Este es un evento, así como toda la jornada, que fue desarrollada y traída a ustedes con mucho cariño por parte de la Federación de Estudiantes del TEC. Los invito a que se involucren. Es una jornada increíble, súper valiosa y que necesita de nosotros para que pueda ser una realidad. Diferentes conferencias a lo largo de esta semana. Cerramos con broche de oro el viernes con nuestro conversatorio con los 10 candidatos alcaldes de aquí de la ciudad de León. Manténganse pendientes de nuestras redes sociales o pónganse en contacto con nosotros para saber más sobre la agenda de esta semana. Les dejo con este videíto, muestra del poder y la responsabilidad que tenemos como jóvenes. Bienvenidos y bienvenidas a este panel. En la FETEC siempre buscaremos que cada día en el TEC sea su mejor día en el TEC. Muchísimas gracias. Disculpen un segundo, ahorita proyectamos el video. Buenas tardes, Vic. Muchísimas gracias. Nombre. Eres joven. ¿Tú qué vas a saber de eso? Te falta experiencia. No viviste lo que yo he vivido. No conoces la historia que tiene. No pierdas tu tiempo. Mejor ni votes, no harás la gran diferencia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y hoy decido cambiar. Me interesa saber de mi ciudad. De mi comunidad. De quienes me representan. Me interesa saber qué pasa con la educación. La ciencia, los negocios, La inversión. La infraestructura. La tecnología. El transporte público. La seguridad. La violencia. y los programas sociales. Me interesa saber
que pasa en mi León, Guanajuato. Es por eso que te invito a ti A que vengas y nos platiques sobre el rumbo de mi ciudad. Porque sí, soy joven. Soy joven. Soy joven. Soy joven, pero soy parte del cambio. Soy parte del cambio. Porque soy el presente Y el futuro. Ahí voy a poner la Virgen ahí encima. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Y así como lo dice en el video, si yo cambio, yo me involucro, yo voto, yo me informo, todo cambia. Y bueno, pues ahora sí es momento de presentar a nuestro ponente. Él es Enrique de la Madrid, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. De 2015 a 2018 ocupó el cargo de secretario de Turismo. De 2012 a 2015, el de director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. De 2006 a 2010, el de director general de la Financiera Rural, además de haber sido diputado federal de 2000 a 2003 y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998. En el sector privado fue presidente también ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Desde 2019 es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. También es articulista en el periódico El Universal y conduce y dirige el programa Ahora Futuro, México y el Mundo, por ADN 40. Sin más por el momento, le doy el micrófono a Enrique de la Madrid para dar inicio a esta nuestra conferencia. Montserrat, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a Rodrigo. Y bueno, pues un saludo a todos los que están ahí del otro lado del Zoom y sobre todo, bueno, pues a estudiantes del TEC, pero también probablemente de otras universidades de la ciudad de León, de Guanajuato. Déjenme primero decirles que los felicito por organizar esta Semana de la Democracia, porque eso ya de entrada ya refleja una actitud de interés, como ustedes dicen en su video, seguramente de preocupación, pero yo creo que sobre todo de interés por incidir en su ciudad, en su comunidad, y me parece que eso es un paso fundamental, y lo es más en una época donde normalmente uno se encuentra mucho más bien con la desidia, con el desinterés, con la apatía y hasta cierto punto un tanto de cinismo, del cual quiero ahorita platicar un poco, pero ya de entrada ustedes reflejan una actitud que a mi juicio me parece muy, muy positiva. Yo estoy ahora la idea que yo pretendo es hacer algunos comentarios, algunas reflexiones y después más bien abrirlo a una conversación, que creo que también es lo que resulta más rico para todos nosotros, pero quizá algunas ideas sobre la marcha. Yo estoy en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades, que empezamos apenas hace 2 años, y esto surgió de alguna manera precisamente por el reconocimiento de que cada vez más personas vivimos en ciudades en el mundo. Y México es un país urbano, 75% de la población vivimos en ciudades y cada vez más personas viviremos en ciudades. Y entonces en el TEC dijeron, bueno, pues a ver, si las ciudades es donde vivimos, pues hay que hacer un centro para tratar de entender cuáles son las mejores prácticas internacionales en materia de ciudades, qué está pasando en materias de movilidad, qué está pasando en términos, por ejemplo, de calidad del aire, cómo están atendiendo los temas del agua, qué están haciendo en materia de seguridad, qué con respecto a la gobernanza de las ciudades, porque al final del día nuestras ciudades empiezan creciendo en un municipio, pero muchas veces van invadiendo municipios, se vuelven metrópolis y no tenemos una buena estructura de gobernanza para precisamente administrar ciudades que rebasan zonas territoriales. Y como decía alguien, me decía en Monterrey, el agua no sabe del artículo 115 constitucional, eso no le interesa ni le importa. Y también a nosotros como ciudadanos, pues francamente no nos preocupa demasiado si estamos en una delimitación o demarcación territorial o en otra, porque lo que queremos es calidad de vida y calidad de servicios. Y un poco lo que digo es que, por un lado, en las ciudades queremos satisfacer nuestras necesidades básicas de empleo, de vivienda, de salud, de educación, de alimentación, de vestido y de esparcimiento. Esas son nuestras necesidades.
pero no vinimos al mundo nada más a satisfacer necesidades, venimos a desarrollarnos como personas, a desarrollar nuestro potencial. Y entonces en las ciudades también tiene que haber condiciones para que podamos desarrollar nuestro potencial y cada quien sea quien quiere ser. Porque pues eso es realmente lo que es ser libre, que cada quien sea y viva como quiere ser y cuyo único límite pues es la libertad de los demás. Entonces creo que por eso estamos metidos en el tema de ciudades y por eso es muy relevante que una de las cosas que ustedes están haciendo es cómo podemos cada uno de nosotros incidir en nuestra comunidad. Porque hay veces que los problemas se ven tan grandes que entonces muchas veces decimos, pues no hay nada que hacer. Y ante el no hay nada que hacer, pues entonces nos quedamos en nuestra vida, en nuestra individualidad, ¿no? Nos volvemos muy egoístas y efectivamente entonces nada cambia, porque como ustedes dicen aquí, pues nadie está dispuesto a cambiar. Entonces me parece que una muy buena primera aproximación es, oye, vamos a hacer cosas en nuestra comunidad, vamos a hacer ejercicios y como dicen ustedes, desde el ámbito de ser diseñador, desde el ámbito de ser ingeniero, desde el ámbito de ser abogado, ¿qué puedo hacer yo para participar en comunidad? Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida, que luego no es fácil, es eso, participar en comunidad. No ir solo por la vida, sentirse acompañado. Y eso que parecería fácil, no lo es tanto siempre. Saber trabajar en equipo, llegar a consensos, tener la disciplina y la constancia de permanecer haciendo estos temas. Y la otra, verlo desde lo local. Repito, porque muchas veces el país es muy grande, el estado es muy grande, pero ¿qué puedo hacer en mi ciudad? Porque es donde vivimos. ¿Qué puedo hacer en mi ciudad? Entonces eso me parece muy relevante, los felicito. Y bueno, pues aquí de comercial, nosotros tenemos una página de internet que se llama futurociudades.tec.mx. En esa página también cada semana hacemos un newsletter, 5 artículos por semana de las cosas que nos vamos encontrando en diferentes lugares. También cada 15 días hacemos un conversatorio de temas. Por ejemplo, mañana miércoles a las 7 de la noche, ahí estará en nuestras redes sociales del Centro para el Futuro de las Ciudades, una plática justamente con estudiantes y con jóvenes sobre cómo ven las elecciones. Y ahorita les platico un poco por qué más eso. Y así estamos cada 15 días. Y luego tenemos también una revista trimestral, una revista digital, donde tratamos de ir con más profundidad a los temas y donde también lo que estamos tratando de hacer es presentar puntos de vista distintos. Más que tomar una posición sobre los temas, como le hacen algunas revistas, quizás nosotros lo que quisiéramos es dar puntos de vista diferentes sobre un tema y que cada quien llegue a sus propias conclusiones. Déjenme solo platicarles un poco de la elección del 6 de junio. A mí me parece que esta es una elección fundamental para el país. Y lo es no por la razón típica de que, es que es muy grande, es que hay 15 gubernaturas, 30 o todos los estados cambian Congreso, porque cambia la Cámara de Diputados y porque hay un montón de alcaldías y de municipios. Eso obviamente es una de las principales razones. Pero lo que es que a mi juicio estamos en una disyuntiva en el mundo y en México sobre qué rumbo tomar en materia, sobre todo en las dos, en materia económica y en materia política. Desde mi punto de vista, por un lado, tenemos un movimiento, pues, que es el que encabeza el partido del presidente, que tiene una visión más estatista de las cosas, no de estados de la República, sino de que el Estado, el gobierno, debería de jugar un rol mucho más importante en la economía, debería de convertirse en un motor del desarrollo de la economía y para eso pues trata de volver a hacerse de instrumentos en donde también ve al petróleo y a la electricidad, como en general al sector energético, como sectores a partir de los cuales él quiere incidir en el destino de la economía. En el camino se ha ido además, desde mi punto de vista, confrontando con el sector privado. Entonces parecería ser que en lugar de trabajar con el sector privado, más bien se enfrenta, lo cuestiona, ¿no? Tienen la visión de que en gran parte este país no avanza más por una clase política muy mezquina e interesada solamente en sí misma. Y también dice lo mismo de los empresarios, ¿no? Entonces está el grupo de los buenos, que son ellos, obviamente, y los malos, pues que somos los que hemos participado en los gobiernos anteriores y la clase empresarial. Un poco así. Yo diría que
haciendo una caricatura del gobierno, pero no tanto. Y esta idea de que entonces también es un país de pobres, cosas que luego quiero hacer unos ejemplos de que no coincido con eso, y que entonces esta es la otra visión. Los pobres son pobres porque hay ricos que les han quitado lo que les correspondía. Entonces, por eso también esta visión polarizante. La otra visión que creo yo es la de que México, según yo, tiene que seguir siendo un país más global, con una mayor participación en el mundo, donde nos preocupemos de trabajar juntos, gobierno y sector privado, donde la economía, reconocer que la economía la mueve el emprendimiento de las personas, es lo que mueve una economía, y que el Estado más bien está, por un lado, para generar condiciones para que ese emprendimiento prospere, y también en algunos casos para atemperarlo, para moderarlo. Pongo un ejemplo. Una empresa exitosa, yo creo que todas las empresas en la cabeza tienen como aspiración pues convertirse en un monopolio. O sea, ¿quién en el fondo no está queriendo tener una empresa para que sea tan grande, que crezca en el mercado y que tenga una participación mayor y que controle? Entonces, en esos casos, las economías en el mundo y en los estados en el mundo han ido generando también regulación para evitar las prácticas monopólicas tanto de las empresas privadas como también de las empresas públicas. Pero en general la visión que algunos compartimos es la de que a nosotros nos va mejor si nos integramos al mundo. Y los estados de la República que más han prosperado, y ahí está particularmente también Guanajuato, son precisamente los estados de la República que han sabido aprovechar esta apertura, que a partir de la apertura también se especializaron en áreas, que se han vuelto estados que recibieron inversión nacional extranjera y que han prosperado más. ¿Qué nos falló y qué son de las cosas que hay que corregir? Varias cosas nos fallaron, pero quizá la primera es que nos falló que no nos dimos cuenta que mucha gente se nos fue quedando atrás. Que por un lado quizá estábamos muy preocupados de ayudarle a los que podían ser más productivos y más competitivos a lograrlo, pero mucha gente también se nos fue quedando atrás. Y también una economía, cuando trata de ser más competitiva, también va dejando gente atrás. ¿Cómo? Por ejemplo, automatizando procesos. Yo conozco, hace muchos años estuve en Silao, cuando era yo director de Bancomex, y me tocó conocer la fábrica, pues ya no me acuerdo, yo creo que es de la Ford, ahí en Silao. No sé si la Ford o la General Motors, ya me hago bolas. Pero lo que sí me acuerdo es haber visto que cada 60 segundos salía un coche armado. Cada 60 segundos. Me impresionó enormemente. Y yo desde entonces decía, y no lo he hecho bien, ¿cómo me gustaría que los mexicanos vieran el México que yo veo? ¿Cómo me gustaría que los mexicanos vieran desde entonces cuando yo estaba en Bancomex, o antes que estaba yo en la Financiera Rural, o después que fui secretario de Turismo? ¿Cómo me gustaría que vieran el México que yo veo? Porque es un México mucho más competitivo, mucho más exitoso, mucho más echado para adelante de la percepción que tenemos en general. Entonces, regresando un poco a la reflexión, por un lado, ¿qué nos falló? Que no nos dimos cuenta de que demasiada gente se nos fue quedando atrás. Y esa gente que se va quedando atrás, bueno, entonces ponía el ejemplo de la automotriz. Estas empresas, para ser competitivas, pues han venido sustituyendo a personas por máquinas, por robots. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Pues para competir, para que los coches hechos en México se vendan bien en Estados Unidos, para que puedan venderse en Europa, para que se defiendan de los coches alemanes. Pero al hacer eso, pues nuestra economía va dejando gente atrás. Y no nos dimos cuenta que a esa gente, y esto pasó en el mundo, pero también aquí, pues había que capacitarla, había que entrenarla para que se incorporara a las nuevas actividades del mundo. Se nos fue juntando demasiada gente que se quedó atrás y esa gente se vuelve muy vulnerable a las propuestas populistas. Se vuelve muy vulnerable a estos discursos de tú estás mal porque otros te han quitado lo que te toca. Tú estás mal no por un fenómeno económico o porque no tenías toda la preparación, sino porque alguien te hizo daño a ti y yo te voy a proteger y yo te voy a reivindicar. Bueno, ¿quién no reacciona ante ese discurso? Y el caso más obvio fue en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump, donde también allá pasaron estos temas, donde allá también la industria automotriz perdió, incluso ante la industria mexicana, donde les dijo
yo te voy a proteger y también tan te voy a proteger que hasta voy a construir un muro para protegerte. El muro no solamente es una protección física, es una metáfora, es un mensaje mental. Tan te voy a proteger del mundo que hasta un muro voy a construir. Entonces, regreso un poco a la conversación. Bueno, la otra cosa que nos falló, porque creo que en la vida hay que decir lo que nos falló, a mi juicio fuimos, y digo fuimos como Kimosabi, porque yo no, esta era un programa de televisión en mis épocas del llanero solitario. Cuando dices fuimos, pues no fuimos, algunos fueron. ¿Pero qué nos falló? Que fuimos insensibles ante los casos de corrupción a nivel estatal y a nivel federal que eran ofensivos para la gente y no se actuó a tiempo. Y eso le dio lugar a la oposición para decir, todos son así, todos son corruptos, este es un sistema político corrupto. Y no es así. Pero lo que sí es verdad es que unos casos acaban manchando al conjunto. Entonces me regreso a qué creo que está en juego. Están en juego dos visiones del mundo muy diferentes. Una visión estatista, que ya les platiqué la parte económica, pero también yo veo la parte política. El deseo de centralizar el poder alrededor de una persona. No de un partido, no de un sistema político, de una persona. La única persona que sabe a dónde ir, que sabe cómo hacer las cosas, la única persona honesta, talentosa, que es capaz de decidir todo. Desde qué vacunas se ponen, cuándo se ponen, a quién se le ponen. ¿Qué infraestructura es la que necesita el país o no necesita el país? Puede llegar a la conclusión de no necesitamos un aeropuerto internacional, pero sí necesitamos un tren en la península de Yucatán. Y sí necesitamos una refinería en Tabasco, pero no necesitamos, por ejemplo, invertir más en educación y le vamos a quitar la ciencia y la tecnología. Entonces, un país con tendencias al autoritarismo, a la centralización alrededor de una persona. Y por otro lado, pues un país que queremos ser más federales, en donde somos una república federativa integrada por estados libres y soberanos, y donde esos estados tienen que incluso tomar cada vez más cartas en el asunto y más control sobre su destino. Entonces, lo que yo dejo aquí sobre la mesa y con el ánimo de conversar es que es una elección definitoria para el futuro del país. ¿Nos vamos por una visión estatista? ¿Nos vamos por una visión autoritaria? ¿O nos vamos por una visión más descentralizada, democrática, de mercado, pero eso sí, con mucho mayor sentido de inclusión social y de solidaridad y de sustentabilidad? Porque el otro tema en donde vivimos hoy es que vivimos en una crisis de cambio climático en el mundo. O sea, sí vivimos en una etapa muy crítica para la humanidad y los próximos 10 años van a ser decisorios para saber si logramos darle la vuelta a estas tendencias de calentamiento global o se nos salió de control el tema y entonces pues a pagar las consecuencias. Ese es el mundo en el que vivimos y por eso me gusta que ustedes tengan esta actitud, como ustedes dicen, me interesa entender. Porque para cambiar la realidad hay que entenderla. Hay que entender lo que sí funciona, lo que hay que mejorar y avanzar y lo que hay que quitar. Pero también hay que huir de estas visiones extremas en donde nos dicen todo está mal, porque cuando todo está mal, entonces no hay nada que hacer. Y entonces el efecto que yo creo que buscan los que venden la visión de todo está mal es que justamente nadie haga nada, que no estorben. Déjame a mí todo el poder, que yo seré el que decidiré. Tristemente hay muchas personas pues, que están en una situación donde dirían, pues sí, tú resuelve mi vida porque yo no puedo. Pero la mayoría de los mexicanos no estamos así. La mayoría de los mexicanos creo que queremos construir un mejor país, reconocer las debilidades, pero construir a partir de nuestras fortalezas. Y con eso termino. Eso y nada más es lo que está en juego en la próxima elección. Nada más. Nada más está en juego el futuro del país. ¿Y por qué es importante el tema de los jóvenes? Y es algo que yo estoy muy presente. Una, porque la mitad de la población tiene menos de 29 años en el país. La mitad de la población tiene menos de 29 años. O sea, es un país de jóvenes. Pero si los jóvenes se sienten, digamos, desatendidos, si los jóvenes llegan a la conclusión de que no hay nada que hacer, ¿qué futuro les espera a este país?
O sea, si la mitad de la población llega a la conclusión de que no hay nada que hacer, pues lo más probable es que no haya nada que hacer. Y entonces por eso creo que a los jóvenes hay que compartir información, hay que compartir también un sentido de urgencia y hacer esta combinación que me parece muy adecuada. ¿Qué puedo hacer en mi comunidad? Sí, pero ¿qué puedo hacer también en mi país? Porque mi futuro depende en gran medida del entorno en el que yo vivo. Mi esfuerzo tendrá más impacto si vivo con un entorno positivo, que potencie lo que yo hago. Pero mi futuro no será próspero si mi esfuerzo se ve neutralizado por situaciones adversas que me acaben anulando lo que yo hago. Eso es lo que está en juego. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y con mucho deseo de conversar. Muchísimas gracias, Enrique, por su valiosísima participación. La verdad, estamos agradecidos de que esté aquí con nosotros. Rescato muchísimas cosas de lo que dijo, pero pues tenemos aquí muchas preguntas en el chat. Para las personas que quieran preguntar algo, pueden abrir su micrófono, levantar la mano o escribirlas por el chat, pero primero tenemos una pregunta de Patricia Nava. Hola Enrique, buenas tardes. Patricia Fernanda Nava, soy coordinadora de Liderazgo y Vivencia en Campus León. Yo trabajo mucho con los chicos justamente como orientándolos a llevar a cabo los proyectos que ellos quieran y deseen, ¿no? Tengo una pregunta porque creo que yo me enfrenté como parte de esta parte de confrontar, ¿no? De llegar y querer hacer un cambio y que te frena, ¿no? Yo estuve en cierto momento por ingresar a la parte de servidora pública, estuve en Parque Metropolitano de León, pero para mí sí era muy desmotivante el desde preguntas de quién es tu padrino, no hagas nada, nadie te lo va a agradecer, etcétera, ¿no? Llegó un momento donde yo no quise saber más ni continuar porque pues me sentía sola. Entonces, mi pregunta va a este punto. Ahorita desde la posición en la que tengo, yo he visto la manera en cómo poder impulsar a los chavos, pero también si tú me puedes, no sé, orientar o incluso decir a los chicos, ¿cuáles son esos puntos en los que nos tenemos que cuidar más y no tener miedo para abrir la boca, para decir, oigan, creo en esto o no me gusta esto, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos a considerar como juventud que tenemos que cuidar y animarnos a levantar la mano y decir, esto no está bien o quiero proponer esto? ¿Cómo no? A ver, así reacciono rápido una. En general, yo creo que en cualquier edad, no importa si eres joven o eres menos joven, tienes que buscar cierta preparación sobre ciertos temas. No estoy diciendo que tengas que tener el doctorado, la maestría o lo que sea, pero para opinar sobre ciertos temas hay que dedicarle un tiempito a estudiar para salirnos del yo creo. Ese es mortal y en ese vivimos hoy. En el mundo en el que vivimos hoy es yo creo y pues eso es, ¿no? Este tema de la posverdad es eso. Cuando las personas ya desconfían de lo científico, ya desconfían del objetivo, desconfían de la verdad, y es yo creo. El caso extremo, pues yo creo que la vacuna no me ayuda, yo creo que no me ayuda, ¿no? Yo creo. Entonces, yo creo que como yo he tratado de hacer las cosas y me ha funcionado, es prepararse. Porque si te preparas, entonces tendrás los argumentos más sólidos. Una, para en su momento ganar la argumentación, y si no, al tiempo. Oye, pues yo no había visto lo que tú en su momento me dijiste, pero sí acabó siendo así. Bueno, y evitar el te lo dije, ¿no? Entonces, pero la preparación sobre el tema sobre el cual queramos discutir es muy importante. Y sobre todo en los primeros encuentros, porque después, en la medida en que tú vas obteniendo logros y que vas obteniendo éxitos, entonces ya tu fama, y hablo de la de cualquiera de ustedes, ya te precede, ya te ayuda. Las primeras batallas son las difíciles, las primeras. Esa es una. Y la segunda, si tú, y yo creo así, si tú sobre un tema en particular estudias y en general lo hiciste bien, vas a llegar a una conclusión sobre la cual te vas a sentir bastante seguro. Siempre hay que estar abierto a escuchar las opiniones de otros, enriquecer el diálogo y entonces eso también te abre las puertas de otros, porque si tú oyes los puntos de vista de otros, entonces ellos escuchan los tuyos. Pero al final del día eso te da convicción. Y yo iba a decir esa tercera cosa cuando tú intentaste esta parte laboral.
No te debe de importar lo que piensen otros, lo que tú tienes que pensar es qué crees tú. A ver, yo llevo trabajando muchísimos años, trabajé en el gobierno. Y para mucha gente, todos los que somos funcionarios públicos somos una bola de corruptos. ¿No? ¿Está bien? Yo no he sido. Y a mí no me importa lo que piensen los demás sobre mí. Yo lo que me preocupe es que donde yo estuviera no pasaran cosas y que yo no le entrara. Y entonces yo conozco así muchísima gente, muchísima gente. Entonces, escuchar menos las opiniones de otros y trabajar más a partir de lo que uno cree. Y para adelante, y para adelante. Entonces, esto de que es ofensivo, ¿no? ¿Quién es tu padrino, no? Como cuestionándote, tú no puedes, o eres mujer, o lo que sea. Bueno, pero así nos podrían a muchas personas decir, para adelante, para adelante. Y en la medida en que vas dando resultados, eso va cambiando el ambiente y vas abriendo brecha. Pero esto que les digo de la política, lo mismo te puede pasar a una empresa. Es otra cosa que yo también siempre digo. A la política le echan muchas culpas de muchas cosas, pero abrirse paso en las empresas y también como mujeres y avanzar en niveles y en escalones no es más fácil, ¿eh? Entonces, digo, en general estas cosas aplican, yo creo que para la vida en general. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por responder. Yo también considero que conforme vas haciendo, vas actuando, vas cambiando como la mente de las personas y vas demostrando. Y bueno, tenemos también una siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la mejor manera para que los jóvenes participen? Pues suena medio menso, pero participar. O sea, la mejor manera de participar es tomar un tema, el que les preocupe. Hay tantos que, pues más bien es escoger, ¿no? El que les mueva, el que les inquiete. Idealmente con algunas otras personas, pero si no, también yo he aprendido que no necesito ir a convencer a nadie. Si yo creo en algo, camino en esa dirección. Y haciendo, entonces sigues invitando y conversando. Hay que tener como una convicción en lo que uno cree. Y más que gastar el tiempo en convencer a otros, mejor utilizar ese tiempo en avanzar. Y otros entonces se van a incorporar. Entonces, ¿cómo participar? Haciendo, moviéndose, en movimiento. No pensarle demasiado a las cosas, ni pensar si no va a salir. Pues mejor. El otro día me recordaba un hijo, me decía que unos brasileños le dicen que en muchas cosas que cuando el resultado puede ser o que no te salen las cosas o que aprendes. No es como una visión optimista. O no, más bien, te salen las cosas o si no te salen, más bien, aprendes. O sea, al final del día siempre tienes un resultado positivo de lo que intentas. Muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos aquí a Andrea Amaro, que tiene la mano levantada, que quisiera hacer una pregunta. Entonces, pues, podemos escucharte. Abre tu micrófono y te escuchamos. Gracias, Monse. Muchas gracias, Enrique. Me llevo puntos muy valiosos de tu plática y me sale mucho resonar el punto que dices que mucha de la parte de la fuerza del país son los empresarios, ahora sí que la iniciativa privada, pero también está toda esta parte de todo el poder que tiene el gobierno, desde la importancia mental que tiene, el poder mental que tiene sobre el pueblo, pero también el poder, ahora sí, de política. ¿Tú dónde piensas que se puede hacer un mayor cambio? ¿Abriendo, ahora sí que desde la iniciativa privada, mover a empresarios, o más bien entrando en la política? Buena pregunta porque hoy muchos jóvenes ni siquiera lo ven como opción, ¿no? No lo contemplan. La política está tan desprestigiada, los partidos están tan desprestigiados, pues que quien en su sano juicio dice, pues quiero ir a participar en algo así. Dos comentarios. Primero, yo creo que es de vocación, donde cada quien se encuentre, ¿no? Hay gente que tiene una vocación de emprendimiento y de negocio y probablemente nunca pensaría en la política. Pero bueno, yo que he estado un poco en las dos, pero estoy muy cargado más hacia el servicio público, una de las razones, uno de mis argumentos es que el impacto de lo que haces en el gobierno, pues es mucho mayor. O sea, si tú eres un empresario micro, pues quizá tienes 5 empleos, ¿no? Si tú eres uno más grandecito, igual influye sobre 100. Si eres uno muy grande, llegas a tener 100,000 empleados. Pero normalmente desde las posiciones del gobierno influyes sobre la calidad de vida de millones de personas. Por eso también el reclamo a la política, ¿no? Porque, caray, pues millones de personas dependemos de buenas o malas políticas, pues obviamente la molestia es mayor. No vas y te quejas contra un microempresario, ¿no? O contra una empresa mediana. Entonces yo te diría que, sin duda,
desde el gobierno tienes una mayor capacidad de incidir. Ahora, a mí me ha tocado parcialmente, no igual de nivel en un lugar o en otro, pero me gusta este tema también de cruzar, de participar en el sector privado y en algún momento decir, oye, ahora quiero aportar en la política. O al revés, te voy a decir por qué. Porque tradicionalmente, y vuelve a pasar otra vez, es esta visión maniquea de buenos y malos, ¿no? Los empresarios, no, los políticos. Lo ideal es que conozca uno cómo piensan los dos. Y a partir de saber cómo piensan los dos, logras generar diálogo. Y la otra, normalmente en el gobierno, si eres honesto, pues ganarás menos. Puedes tener algunos años en la iniciativa privada, ahí haces tus ahorritos, y cuando estás trabajando en el gobierno, pues sabes que vas a ganar menos, pero no te preocupa porque tienes tu colchón. Entonces, esa combinación a mí me parece sana, porque también para tener independencia de criterio hay que tener independencia económica. Para saber y poder decir no, a eso no le voy a entrar, hay que saber que tienes pues dónde recargarte. Y eso pues te lo da el también tener pues un ingreso y que sepas trabajar afuera, que no sea que tienes que estar ahí subordinado porque no sabes hacer otra cosa. Pero bueno, la respuesta es, en mi caso en la política, pero lo que mueve a un país pues es la iniciativa privada. Y lo ideal es una combinación donde los dos sepan que están trabajando para el mismo objetivo, que es el progreso de la sociedad. Muchísimas gracias, Andrea, por tu pregunta. Sin duda, creo que a Enrique le costó trabajo, bueno, no trabajo, sino lo puso a pensar mucho y pues esas son las preguntas valiosas para los ponentes. Y bueno, pues también tenemos aquí, en el chat tenemos muchísimas preguntas, esperemos poder alcanzar a contestar todas porque por el tiempo sabemos que no es posible, pero bueno, la siguiente pregunta dice, ¿tienen en el Centro de Diseño de las Ciudades información sobre la ciudad de León y sus principales problemáticas y áreas de oportunidad que nos pudieran compartir? Bueno, a ver, ahorita sí, en detalle, yo he participado de vez en vez en reuniones parecidas o similares a estas. He estado en León también en algunos recientemente. A ver, uno de los temas que sin duda creo que está siendo un reto en el mundo es el agua. El agua es un problema importantísimo. Hoy en la mañana tuve una entrevista en unos diarios de Tampico, y en Tampico, ahorita traen una crisis terrible porque se acabó contaminando aparentemente los mantos freáticos, se contaminaron de agua salada. Entonces, pues ahí hay un problemón. El agua va a ser uno de los temas, ya es uno de los temas más críticos en nuestras ciudades. La otra yo creo que en general es cómo vamos transitando de nuestras economías manufactureras, ¿no? A la economía del conocimiento, a la economía del Internet. Y eso yo creo que les aplica a todas las ciudades y unas van a estar en mejor posición de hacerlo. Así como los estados de la República que supieron aprovechar el Tratado de Libre Comercio y crecer y generar inversión y atraer empleo y bla, 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 yo creo que la siguiente etapa, el siguiente reto es ese. ¿Y cómo le hacemos para que además sea ese crecimiento incluyente? Otra vez, que no se nos quede gente atrás. Pero bueno, León es una ciudad muy próspera, es una ciudad pujante, es una ciudad que también ha logrado ir incorporando su industria tradicional de calzado, ¿no? La curtiduría a que sea algo más moderno, más incluyente, competitivo, pues yo creo que van en la dirección correcta. Y simplemente que no se nos olviden aquellos que se nos suelen quedar atrás. Agua, sé que es un tema. En general, todos los temas de las ciudades grandes, sé que tienen un buen sistema de transporte público, pero ese siempre será un reto. La contaminación, pero sobre todo, cómo transitamos a la economía del conocimiento y en esa nos subimos todos. Yo creo que esa es la siguiente etapa en la que tenemos todos que trabajar. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, la verdad yo también considero que pues aunque nos enfoquemos en un tema, en un grupo de cosas en específico, no soltemos lo demás porque pues tenemos que seguir avanzando a la par de todo. Y bueno, tenemos también a Fernando que quiere hacer una pregunta, entonces te cedo el micrófono. Muchas gracias, ¿no? Pues de antemano, gracias por todo, Enrique. La verdad ha sido una plática bastante interesante. Y mi pregunta va un poco más con el tema de globalización que tocaste un poco y de dejar a las personas atrás. Y voy a poner un poco de contexto de lo de Estados Unidos, por ejemplo. A partir de como los 80 y 90 fue cuando Estados Unidos empezó a exportar su industria. Y justamente a partir de los 90 empezó a haber
estancamiento en los salarios de la clase media en Estados Unidos. Entonces, sí entraba más capital del extranjero, el PIB nominal crecía, pero la clase media, los salarios de la clase media se estancaban, mientras que por la inflación la vida se encarecía. Ahora, luego pasa que el problema de la capacitación también provocó una deuda increíble por los préstamos estudiantiles universitarios. Entonces, ¿cuándo llega ese punto, por ejemplo, para México o Estados Unidos, que la globalización te puede empezar a hacer un poco de daño en ese sentido? O sea, ¿cuál es el límite para tener un gobierno nacionalista o globalizado? Ok, muy buena pregunta. Estados Unidos es tan grande, que ellos se pueden dar el lujo de prácticamente comerciar a veces entre ellos. Estados Unidos hay que verlo como si fuera Europa, ¿no? Es un continente. Y lo que pasa es que como todos hablan inglés, pues parecería uno que son un país, pero realmente entre California y Nueva Inglaterra y Florida y no sé, Illinois, pues luego no hay muchos parecidos. Entonces son muy grandes, en donde su participación de la economía global en la economía americana no es tan grande como en muchos de nosotros. En el caso nuestro, déjame echarme un poco un paso para que luego regreso allá. En el caso nuestro, no tenemos opción más que abrirnos al mundo. Te voy a poner un dato. El PIB de México es 1.5 del PIB del mundo. 1.5. Entonces, haz de cuenta que si tú te vas a dedicar a ser empresario y dices, yo que soy un empresario próspero, que gane mucha lana y que además genere muchos empleos, pero he decidido que solamente voy a vender en mi cuadra. Bueno, pues vas a vender a tu cuadra y lo que te alcanza. Entonces, ni vas a generar mucha lana, ni vas a generar muchos empleos. Bueno, ok, ya me voy a salir de mi cuadra, me voy a ir a la colonia. Lo mismo, pues es pequeñito. Bueno, me voy a ir al estado, me voy a ir a León. Mi reflexión a donde voy es que hay mucho más mundo que México. Mucho más mundo que México. Y si tú logras ser competitivo en el mundo, pues ahí está el potencial de crecimiento. Tu potencial de crecimiento, si te quedas en lo local, es mucho menor. Esa es una. Dos, si tú eres competitivo en el mundo, y yo conozco esto porque lo aprendí en la financiera rural, no sé, te dedicas a producir carne. Porque también México es un país de ingresos bajos y hay mucha gente todavía con poco dinero, no te van a pagar mucho por el bistec de carne. Ah, pero los japoneses están dispuestos a pagarte 10 veces lo que tú podrías vender en México. Entonces, si tú estás diversificado, tú vendes en el exterior a muchos precios mucho más altos de ciertos bienes y eso ya te garantizó la utilidad y en México incluso puedes vender a precios más bajos. ¿Por qué se han estancado los salarios en Estados Unidos y en muchas partes del mundo? He oído yo muchas explicaciones, pero a mí hay unas que me llaman la atención. Una, la entrada de China al mundo. Ponte a ver que de repente es pues no sé, una avalancha de trabajadores. Y pues por ley de oferta y demanda, ¿no? Si de repente tienes X demanda de empleo, pero te aumenta la oferta de empleos, pues te caen los salarios. Entonces, aunque tú estés en California, tú ahora estás compitiendo contra un trabajador de China a través de un iPhone, ¿no? Entonces, se vino una avalancha de trabajadores y creció la oferta de trabajo en el mundo. Pues, ¿cómo voy a subir los salarios en Francia si hay unos chinos dispuestos a hacer lo mismo que yo por 1/10 parte del precio? Esa es una. Y la otra, porque también, ¿dónde bajaron los salarios? Justamente en aquellas actividades que se pueden desplazar a otras partes del mundo buscando salarios más bajos. Entonces, ¿por qué voy yo a pagarle a un empleado de la Ford en Estados Unidos un salario alto si me puedo llevar esa misma fábrica a México y pagar salarios más bajos? Ahí es donde se estancaron los salarios. En la clase media, así es como la veo yo, la clase media que trabajaba en la Ford. Pero si tú te sales de esa clase media y tú estás creciendo con la economía digital y la del conocimiento y la del software, tus salarios se dispararon. Entonces, yo creo que la discusión no es si me cierro o no me cierro al mundo, porque esa yo creo que no es opción. Esa es la oferta de Trump. Yo los voy a proteger. Y como tienen fuerza, incluso el TLC implicó que en México ahora tenemos que, en una tercera parte del país, tenemos que subir los salarios en México para competir, en teoría, con los salarios de Estados Unidos. Ellos pueden hacer eso, nosotros no. Nosotros, más bien, repito, nuestra opción es ser más competitivos, más globales, venderle más al mundo. Y sí,
también generar una mentalidad de que en México tenemos que pagar mejor. En México muchas veces no pagamos poco porque no ganemos mucho. A veces no pagamos poco porque también se fue generando en algunos sectores el tema de yo pago mercado, pues mira, yo pago más que el resto. Oye, pero ¿es un salario digno? ¿Es un salario completo? ¿Es un salario adecuado? No, pero yo pago el mercado. Entonces son las dos. Es seguir compitiendo en el mundo y también generar una cultura de un capitalismo más consciente, más responsable, pero también tengo que reconocer que eso lo haces solamente si estás en sectores donde los márgenes del negocio son altos. Si tus márgenes son chiquitos, no vas a poder pagar mejores salarios. Por eso en México, si queremos mejores salarios, tenemos que ir moviendo nuestra economía a una economía de mayor valor agregado y hacia allá nos tendríamos que mover. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente muchas gracias a Fernando por su pregunta y a Enrique por responderla. Y bueno, antes de continuar, quisiéramos preguntarte si tienes todavía espacio para más preguntas, porque la verdad es que tenemos muchas personas interesadas en el tema. Sí, tenemos unos 10-15 minutos. 10-15 minutos. Ok, perfecto. Entonces continuamos con la sesión de preguntas. Tenemos aquí en el chat una que dice, ¿por qué es importante que los jóvenes se hagan escuchar o se motiven a hacer cambios a pesar de los choques generacionales? ¿Cómo hacerlo a pesar de esta diferencia? Bueno, yo creo que así como ustedes ven gente que probablemente no son muy abiertos a escucharlos, pues sabemos otras personas que sí somos. Entonces yo digo que en la vida se trabaja con quien se deje, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo creo que hay muchísima gente abierta a escuchar, a ver, una de las razones por las que yo lo hago, además de que porque me interesa, pues es porque yo sé que por aquí va a venir el cambio. Y si ustedes logran entender cuáles son las políticas que necesita el país, ustedes van a cambiar el gobierno que hoy existe. Así se lo digo directo. Cuando ustedes logren entender que este camino es un camino equivocado, que pone en riesgo su futuro, ese día van a reaccionar y ese día esta visión de país, este modelo de país político va a desaparecer. Entonces, claro que yo no le estoy proponiendo que regresemos a lo malo del pasado, porque dirán algunos, no, vamos a tomar lo bueno del pasado y crear algo bueno y no vamos a repetir los errores del pasado. Pero yo un poco el mensaje que les quiero decir es que si ustedes logran entender cuáles son las políticas que a ustedes les convienen, entonces tendrán que tomar decisiones alrededor de que esas sean las políticas que dominen. Entonces ustedes tendrán que apoyar a aquellas personas que coincidan con ustedes, aunque sean del partido que no les guste, porque esa va a ser su mejor apuesta. Ustedes van a tener que apoyar a las personas que coincidan con sus puntos de vista. Eso yo creo que es el camino y por eso ahí es donde hay que trabajar. Y si están chocando con algunas personas que no coinciden con su punto de vista y además creen que no los van a convencer, no pierdan su tiempo. Hay personas que ya tienen una visión tan específica de los temas, por lo que sea, por coyuntura, por lo que sea, que pues también hay que respetarlos, pues no hay que moverlos. A mí me preocupan los indecisos, a mí me preocupa la gente que sí está dispuesta a escuchar, pero hay mucha confusión. Ustedes hagan lo mismo. Yo cuando era más joven, pero lo sigo haciendo ahora, yo me acerco a las personas que yo quiero, de las que yo quiero aprender. Yo busco a las personas a las que yo creo que me pueden aportar, las que me pueden sumar, aquellas que yo veo que han hecho cosas que creo que sería interesante aprender de ellos. No voy y busco a las personas que no me aportan. Probablemente esas personas las tengo que buscar ya hoy, pero para yo aportarles a ellos. Pero en esta etapa de crecimiento y aprendizaje, importa mucho de quién se rodeen. Ródense de gente nada más que les añada, que les sume. No pierdan su tiempo en quienes les restan. Eso no vale la pena. Hay poco tiempo en la vida. Hay que ser selectivos de cómo usar el tiempo. Muchas gracias. Y la verdad es que yo también soy fiel creyente de que no todas las batallas se pueden pelear. Entonces, elegir cuáles valen la pena y cuáles no. Y bueno, tenemos también a Yanni Eduardo, que tiene la mano levantada. Te cedo el micrófono para la pregunta. Enrique, ¿qué tal? Muy linda tarde. Un gusto el día de hoy estarte escuchando. Creo que nos compartes muchos temas de gran valor. Y uno de los temas que me llamó la atención justamente es cómo nos mencionas que para poder crecer necesitamos dejar de venderle a la colonia y tenemos que venderle a todo el mundo. Y justamente esto pues hizo
centrarnos en la globalización y entender que las empresas siempre buscan como estarse reinventando. Las tecnologías que actualmente vemos hacia donde van las empresas líderes es justamente pues es la automatización acompañada de inteligencia artificial, esta mecanización. Entonces, esto nos lleva a un problema justamente para nosotros los jóvenes, en donde pues los trabajos se van a ir yendo desplazados y otros se van a ir transformando, pero el problema es justamente cómo manejamos los sueldos para poder cómo podemos aumentar los sueldos. Entonces, aquí empieza un dilema: o apoyas a una empresa para que adquiera mecanización y pueda competir internacionalmente, o defiendes los sueldos de la gente que difícilmente va a adquirir esas nuevas competencias. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué políticas propondrías tú o qué tipo de políticas apoyarías justamente como para empezar a poner en la mesa lo que viene en automatización y desplazamiento de trabajo? ¿Cómo no? Mira, primero yo no me pelearía con la tecnología, porque la tecnología, si te pones a ver, también es parte de la creatividad humana, también es parte de buscar nuevas soluciones a problemas anteriores o a nuevos problemas. Yo no me pelearía con la tecnología. Digo, todos los días estamos usando la tecnología. O sea, ¿qué sería de nosotros si no estuviéramos ahorita compartiendo el tema del Zoom, ¿no? Es imposible. O sea, no, esto no funcionaría. Y no sé si algún día alguien hubiera dicho, no, es que esto va a desplazar, por ejemplo, a las reuniones en persona, entonces vamos a prohibir el Zoom porque, por ejemplo, le afecta al sector turístico en las reuniones y convenciones. Pues no, yo no creo en esas prohibiciones artificiales que... Más bien creo que parte de lo que yo también trato de hacer es decir, miren, por aquí va la tendencia. Si por aquí va la tendencia, entonces ustedes, preparados, gente que quiere prosperar, pues vayan apuntándole a las industrias y a los sectores donde las cosas van a prosperar. Y cuidado con quedarse en aquellos donde mañana a ustedes los va a sustituir una máquina porque se quedaron en un lugar, porque no le prestaron atención al tema, porque no se enteraron, no lo supieron. Ejemplos que siempre te dicen, ¿no? Los telares cuando eran manuales hace cientos de años y de repente llega la máquina de vapor y desplaza a los de los telares. Sí, pero a cambio de eso se produjo tela más barata, ropa para muchas más personas, creció la demanda de ropa en el mundo y también esas fábricas empezaron a contratar a más gente. Entonces, los que son más optimistas que yo en esto dirían, son ajustes temporales. Al final del día surgen nuevos empleos y oportunidades. Hay una cifra que yo ya no sé qué tan vigente es, pero yo la repito. Hay cerca de 500,000 de empleos o de plazas vacantes de inteligencia artificial hoy en día en los Estados Unidos. Entonces uno diría, pues ¿y qué? No, bueno, pues si hay una plaza vacante. Y ahí es donde se están dando los salarios. Yo me debo de mover para allá. En una de estas pláticas o cosas que yo escribo, y después resultó que es un pariente mío, me contestó un poco así como dices, bueno, pero esa es una visión, ¿qué no sería mejor, por ejemplo, que todos los médicos ganaran igual? ¿Y no sería mejor que el mundo de la cultura también tuviera buenos salarios? ¿Y no sería mejor? Y yo diría, sí sería mejor. Pero no también sería mejor que si tienes frío te pongas donde está el sol en lugar de pensar que el sol se va a poner donde tú estás. O sea, creo que Disculpa también... por interrumpir, Enrique, pero me gustaría reformular un poco mi pregunta. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a reivindicar a todas estas personas que se han quedado atrás para que puedan justamente aplicar ese empleo de inteligencia artificial? No es reivindicar en el sentido de vamos a parar las cosas por ellos, es buscar las herramientas de capacidad y de capacitaciones para que se puedan subir al mundo. Mira, el ejemplo que me viene a la cabeza. Viene un tren bala, tú estás en una estación, se suben muchas personas a la estación y unos salen a 200 kilómetros por hora en los siguientes 5 segundos. Y a otros les dicen, Trump y otros populistas, no te subas, no te acerques a la estación, es peligrosísima, no es buena idea. Pues hubo un grupo de personas que ya va a 200 kilómetros por hora hace 10 minutos y tú ni siquiera te acercaste. Después dime, ¿qué programa social te va a ayudar para alcanzar ese progreso? Ninguno. ¿Qué va a pasar? Pues sí, una sociedad más polarizada. Entonces, como yo me lo imagino es, a ver, primero hablar con la verdad. El mundo se está moviendo para allá. Mira, dame 2 segunditos. Porque esto pues ya tiene, perdón, a ver si esto se abre. Miren, 2 segundos. A ver, aquí hay una.
¿Se ve? ¿Ustedes ven algo mío? Sí, se ve. Sí. Bueno, a ver, miren, nomás para que vean. Vamos a pensar que el de Chiapas se enoja con el de Aguascalientes porque en los 1989 estaban igual, pero miren dónde está el PIB del de Aguascalientes y aquí está el de Chiapas o el de Campeche. Y se queja, dice, no es justo que tú estés acá arriba y yo me quedé aquí abajo. Sí, mano, nomás que arrancamos igual. Y aquí estos acá se subieron a la economía global y le metieron a la capacitación, invitaron a la inversión, ¿no? Las escuelas se movieron en esa dirección y pues ahí está el progreso. Y te voy a poner el caso, Chiapas o Oaxaca. No, acá no, aquí no hacemos esas cosas, aquí no. Aquí tenemos la educación en manos de la coordinadora más ineficiente, aquí te paramos las carreteras porque no nos gusta que pasen tal o cual cosa, aquí no hay Estado de Derecho. Pues no es por ahí. O sea, hace 40 años estaban igual, es un decir. Entonces, mi respuesta a Yanni es, el mundo tiene tendencias, hay que entenderlas, hay que subirse a ellas, y entonces nuestro reto, para que no se nos quede gente atrás, es informarle de las tendencias, acercarles herramientas para que puedan competir en las tendencias y pedir que le echen ganas. Lo que no es justo, estoy de acuerdo, es que no les avises que ahí viene el tsunami, ¿no? No tienen herramientas y pues luego dices, oye, pues que no le echaron ganas. Pero el mundo tiene tendencias y esas tendencias hay que entenderlas y ahorita vivimos en esta economía global y digital, o en el pasado vivimos en otro. Yo creo que ese es el tema. ¿Cómo no mientas? Una expresión, a ver si con esto también pongo el ejemplo. En una plática reciente, Thomas Friedman decía, o ya no sé si era algo del TEC, decía que un líder se debería de parar todas las mañanas, un líder empresarial y un líder gubernamental, y decir, ¿cuál es la tendencia del mundo de hoy? ¿Cómo me puedo yo subir a esa tendencia y qué herramientas le debo dar a mi gente para que sepa ser exitosa en esas nuevas tendencias? Así pienso yo. Así es como yo creo que habría que enfrentar el tema. Y el que no lo entendió o no quiso, bueno, pues... Perfecto, se lo agradezco muchísimo. Te lo agradezco muchísimo. Creo que me gustó mucho la respuesta y pues me atrevería como a soltar el último complemento ya para también no robarles mucho tiempo, que pues también como intentar hacer que la inteligencia sea sexy otra vez, ¿no? Y que pues eso los motive a informarse, porque pues todas estas tendencias son puras ingenierías y puras matemáticas, entonces se lo agradezco mucho y le mando un saludote desde Dolores Hidalgo. Gracias, saludos Yanni, saludos. Muchas gracias Yanni por tu pregunta y gracias Enrique por tu respuesta. Ya tenemos muy poco tiempo, entonces preguntarte si tienes espacio para una pregunta más y si sí, no... nos echamos una más. Okay. Una más para luego seguir trabajando. Ok, sí, no, perfecto, claro, entendemos. En el chat hay muchas, entonces no sé si quieras escoger alguna de las que estén ahí o quieras que... A ver, la veo aquí y dice, vamos a ver, 2 segundos. De México se desarrolla este bien contenido autoritario, estamos por persecución, producción de seguridad, cada ayuda de China entre México. A ver, un poco a futuro, quizá con el que, ¿cómo veo el futuro de México? Yo creo que el futuro de México puede ser muy promisorio si asumimos que tenemos que tomar decisiones para ir en ese rumbo. O sea, yo en esta presentación que usé hoy en la mañana, que no se las... Aquí nomás se las pongo así rapidísimo, pero nomás rapidísimo, porque no se prestó la conversación para ello, pero lo que yo veo hoy en día en México es que hay mucha gente muy desinformada del país, nada más piensan que es narcos, corrupción e inseguridad. Ese es México, ¿no? Y entonces les digo, a ver, aquí hay unos datos que dicen que también es otra cosa, ¿no? Los grados de escolaridad que ha aumentado el país, la expectativa de vida que ha crecido en el país, cómo habían mejorado los servicios de la atención a la salud a mexicanos que no accedían a la salud en el 2008 y cuántos ya accedían en el 18. El porcentaje de pobreza, de acuerdo a Coneval, 42% de la población en México era pobre en el 2018. Quiere decir que la mayoría no somos pobres, quiere decir que somos un país de clases medias. Cómo ha ido creciendo, por ejemplo, acceso a estos servicios, al Internet, cómo las viviendas que tienen agua entubada, pues pasó del 58% al 96%, cómo el número de mexicanos que viajan en avión alcanzó los 78 millones de personas, o sea que no nomás es un mundo fifí, ¿no? También viaja el técnico, el empresario pequeño, el mediano para moverse en el país. Y cómo somos, por ejemplo,
somos cuarto productor de cerveza, primer exportador de pantallas planas, sexto proveedor de la industria aeroespacial. Llegamos a ser el sexto país más visitado del mundo. Entonces, lo que quiero transmitir es que tenemos bases para ser un país desarrollado en esta generación. Ups, pero se nos atravesó un gobierno que está en contra de estas cosas, porque primero no las cree, porque tienen una fijación mental. El otro día alguien describía que se les vino cuando adolescentes, y si nosotros no nos damos cuenta que están poniendo en riesgo este futuro, pues entonces estamos en un problema porque están poniendo en riesgo este futuro. Yo veo el futuro promisorio, yo lo veo con enormes expectativas, pero sí tenemos un temita que resolver en el Inter, que es que si seguimos con esta visión estatista y autoritaria, no llegamos a ese mundo al que queremos llegar, y que es en el que ustedes pueden prosperar. Entonces, el reto es que ustedes sí tienen que participar, tienen que entender mejor estos problemas, pero empezando por participar 6 de junio, ¿eh? Esto no es para de aquí a 2 años. De aquí a 2 años ya se perdió tiempo y se perdió distancia. Entonces, bueno, yo un poco sería también mi reflexión final, que qué bueno que están en esta semana de la democracia, pero al final ya tienen que tomar una elección en donde no están escogiendo entre lo perfecto y lo malo. Ojalá, eso está fácil. Pero sí deberían de hacer un análisis, y luego muy aterrizado en su estado, pero sobre todo al país también, de que estemos escogiendo personas que se acerquen sus políticas públicas a las que necesitamos. Esa sería mi observación, a las que necesitamos. Y en ese sentido yo soy optimista y creo que México tiene un gran futuro por delante si hacemos eso. Muchísimas gracias, Enrique. Sin duda me deja muchas cosas para reflexionar, y me imagino que al resto de los asistentes también muchas cosas para replantearme. Antes que nada, quiero pedirle una disculpa a todas esas personas que pusieron sus preguntas que lamentablemente por el tiempo no pudimos contestar. Pero bueno, reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a nombre de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Campus León. Nos es muy grato otorgarle el siguiente reconocimiento por su notable participación en esta conferencia de la Semana de la Democracia Interuniversitaria. El día 11 de mayo del presente firma el presidente estudiantil Óscar Rodrigo Cruz, el líder de participación ciudadana de la FETEC, Omar Paul Rodríguez, y coordinadora de la misma, Andrea Amar. Te agradezco mucho, Montserrat. No, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por darnos su tiempo, y estaremos enviándole este reconocimiento a su correo en estos días. Fue para mí un honor el poder acompañarlos este martes por la tarde en esta conferencia. Cabe mencionar que les estaremos compartiendo en pantalla los datos de la siguiente conferencia, que será el día de mañana, titulada Yo participar, y eso, la conferencia La importancia de la participación ciudadana en los espacios públicos, el día de mañana, 13 de mayo, a las 9 de la mañana, con Jorge Ramírez. En un momento les estaremos compartiendo por el chat la liga de ingreso para que nos puedan acompañar. Además, también los invitamos a consultar en nuestra cuenta de Instagram el calendario general del evento en @FETECCampusLeón. Los invito personalmente a que se conecten tantos puedan, que de verdad son todos muy interesantes y valiosos, así como que voten este 17 y 18 de mayo en las elecciones del gobierno estudiantil del campus. Agradezco nuevamente su presencia, les deseo un excelente día, síganse cuidando y espero vernos pronto por el campus. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias.